Muy buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla del Ministerio Internacional Pan de Vida. Bienvenido a toda la familia Pan de Vida que nos acompaña domingo de domingo y a cada uno de los amigos y hermanos que se conectan con nosotros por primera vez. Que el Señor los bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy conocido y muy general, el amor. El amor es una palabra muy usada en el mundo. Podemos ver nosotros que en el nombre del amor se realizan los hechos más sublimes y nobles. Pero también en el nombre del amor se realizan los hechos más terribles y execrables. ¿Por qué se da esta situación? Porque sencillamente el hombre está basando su vida en su propio amor. Y el amor del hombre es un amor limitado, es un amor inconstante, es un amor egoísta. Pero cuando basamos nuestra vida en el amor de Dios, el éxito está garantizado. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de dos hombres, los cuales uno de ellos basó su vida en su propio amor y el otro que basó su vida en el amor de Dios. Acompáñenos. Los dos hombres de nuestra historia son nada menos que dos discípulos muy cercanos al Señor Jesús. Uno de ellos, Pedro, y el otro, Juan. Pedro era un hombre muy efusivo, podemos ver que era un hombre bastante emocional, era un hombre muy aguerrido y que era muy entusiasta en sus intervenciones. Él trataba en todo momento de manifestar la fuerza de su amor para con Dios. Pero encontramos por otro lado a Juan. Juan era un hombre que, al contrario, él descansaba en el amor de Dios, al punto de que él mismo se autodenominaba el discípulo amado. Nosotros creíamos de que en la Biblia había en varios evangelios la forma de llamarlo a Juan como el discípulo amado, pero nos dimos cuenta de un detalle muy interesante, que solo en el evangelio que él escribía, él se autodenominaba como el discípulo amado. Y no hay nada de malo en ello. ¿Por qué? Porque alguno dirá, oye, qué arrogante este Juan, que se quiere autodenominar el amado, el discípulo amado de Dios. No, porque la misma palabra de Dios nos dice en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, yo creo que lejos de ser arrogante es una persona humilde que está reconociendo que sin el amor de Dios, él no puede hacer nada. Pero por el contrario, Pedro era muy entusiasta, como hemos dicho hace un rato, y nos damos cuenta de un detalle muy interesante, que el nombre Pedro significa piedra y el nombre Juan significa gracia. Cuando nosotros hablamos de piedra, estamos hablando del lugar donde Dios escribió los 10 mandamientos, que es la ley de Moisés. Y la ley de Moisés manda obediencia, esfuerzo para poder alcanzar la salvación. Y dentro de los mandatos, quizás el más importante que encierra toda la ley es el amar a Dios con toda la fuerza de nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. La ley nos manda amar a Dios. ¿Podremos nosotros cumplir este mandato? ¿Podríamos nosotros cumplir toda la ley? Definitivamente que no. Para el hombre es imposible poder amar a Dios como Él se merece. Por eso, el nombre de Pedro nos habla un poco de ese tipo de vida en la cual está marcada por el esfuerzo humano y aún en el amor humano. Pero Juan no. Juan significa su nombre gracia. Y la palabra gracia significa de que no estamos llamados a cumplir la ley en nuestro propio esfuerzo, sino a cumplir la ley, porque la ley está vigente, a cumplirla a través de aquel que la obedeció y la cumplió en forma perfecta, quien es Jesús. Entonces, por un lado está Petro, que significa ley, que significa piedra, donde se escribió la ley que simboliza el esfuerzo humano, que significa que yo me tengo que esforzar por amar a Dios. ¿Y cuántos realmente en nuestras fuerzas podemos amar a Dios como Él se merece? Ninguno. ¿Cuántos podemos cumplir la ley al 100%? Ninguno. Por eso vino Jesús. Porque Él sí pudo cumplir la ley. No vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, la cumplió en su propio cuerpo. Para que todo aquel que crea en Él sea salvo y haya cumplido la ley. Él venció y nosotros somos más que vencedores. Por eso, la definición de amor es tan clara, la cual nos la muestra la Escritura en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, donde dice, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La definición de amor la encontramos aquí. ¿En qué consiste el amor? El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Dios nos amó a nosotros primero. No hay forma de que nuestro amor, lo hemos caracterizado de inconstante, de egoísta, podamos amar a Dios como Él se merece.
La única manera como podemos amar a Dios como Él se merece es cuando nosotros recibimos su amor y en esa respuesta, en esa reacción, nosotros podemos amarlo a Él. Por eso hoy vamos a ver algunas consecuencias que se dan en la vida de las personas cuando las basan en su propio amor y no en el amor de Dios. La primera de ellas es que una persona que basa su amor en la fuerza personal y no en el amor de Dios es que lleva a las personas a ser proteccionistas. ¿Qué significa eso? Vemos nosotros y para esto vamos a citar diferentes ejemplos en la vida de Pedro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 22 y 23, dice así: Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué es lo que había pasado? El Señor Jesús acababa de anunciar que él había venido al mundo para morir. La misión del Señor Jesús fue morir. Porque él cumplió la ley, él obedeció la ley 100% y él no tenía que morir. Pero él, habiendo sido obediente al 100%, él podía ocupar nuestro lugar en la cruz y cargar nuestros pecados. La gran misión del Señor Jesús fue morir. Él nació para morir. No es que lo agarraron distraído en un cuarto de hora, no. Su misión era esa. Y él les estaba explicando a sus discípulos. Y en ese momento Pedro, en un ataque de proteccionismo, ¿qué diferente a protección? La protección es una cosa y el proteccionismo es otra. La protección es la cobertura, la seguridad que uno tiene frente a las circunstancias o las situaciones que se pueden levantar en contra. Pero el proteccionismo más bien es una forma de excesiva protección que lleva a que la persona caiga en un grado de irresponsabilidad e inutilidad y pierda de vista los propósitos y las metas para lo cual él ha sido creado. Y eso es lo que quería hacer Pedro. Disfrazándolo de amor, de su propio amor, disfrazándolo de amor, él estaba diciéndole: Señor, pero no tienes compasión de ti, no tienes pena de ti, ¿cómo tú vas a morir de una manera tan terrible? Cualquiera de repente que no entendería bien lo que Pedro estaba expresando diría: uy, cuánto me ama Pedro realmente, qué tal amor que me tiene, que no quiere que yo vaya a la cruz. Pero la respuesta del Señor es tan contundente, dice: apártate de mí, Satanás. No le estaba diciendo a Pedro que era Satanás, estaba diciendo que el espíritu que estaba operando en esas expresiones aparentemente de amor no venían de Dios, sino del diablo. Que trataba de que genere una autocompasión en Jesús y de repente le haga reconsiderar el hecho de morir o no morir en la cruz, con lo cual la misión que él hubiera venido a cumplir hubiera fallado. Por eso inmediatamente sintió que eso no venía de Dios. ¿Por qué? Porque no era protección lo que le estaba dando Pedro, sino proteccionismo. Lo quería apartar del propósito para lo cual Dios lo había enviado al mundo. Así también, cuántas veces nosotros confundimos el amor verdadero con el amor falso. Ese amor personal que muchas veces nos lleva a confundir la protección con el proteccionismo. Y eso ocurre muchas veces respecto de la relación de los padres con los hijos, cuando por su deseo de proteger a los hijos se cae en ese famoso proteccionismo, no dejando que asuman sus responsabilidades y enfrenten los retos de la vida. Con esto no quiero decir que nosotros abandonemos a nuestros hijos a su suerte, no, pero sabemos nosotros que nuestros hijos tienen que pasar por diferentes circunstancias en la vida que los van a llevar a ¿qué? A asumir responsabilidades y a resolver conflictos. No podemos nosotros empezar a generar inutilidad en ellos, que empieza desde que le hacemos las tareas. A veces hay padres que creen que una manera de protegerlos y ayudarlos es hacerle las tareas, hacerle los dibujos y que saquen las mejores notas y exhibir notas que realmente no han alcanzado. Porque sencillamente se está cayendo en proteccionismo y lo que se está generando es una persona irresponsable e inútil. Cuando nosotros, aún como padres, queremos guiar sus vidas, cómo vestirse, cómo actuar, y aún hemos podido ver casos de padres o madres que le han buscado el novio y la novia para que se casen. Se crea tal situación de dependencia, de interdependencia respecto de los padres que se manifiesta a través de un control de tipo dañino. Pero lo más terrible de todo es de que eso lo que produce es un alto grado de irresponsabilidad y mutilación en las capacidades que Dios le ha dado a toda persona para resolver conflictos y para afrontar situaciones de responsabilidad. Por eso vemos cómo esta falta de responsabilidad los lleva a huir cuando se presenta un problema. Por ejemplo, cuando tiene un problema en una situación sentimental, inmediatamente termina con ella. O hemos visto también parejas en las cuales se presentan conflictos matrimoniales que como se presentan en todo matrimonio y que podrían resolverse en una manera coordinada a través de una consejería, pero sobre todo con la mano de Dios y el consejo de Dios. Pero hemos podido ver cómo hombres o mujeres
inmediatamente han huido a la casa de sus padres como una manera de evadir la responsabilidad. Pero no solamente termina en ello, sino también cuando han tenido que afrontar situaciones en diferentes trabajos. Hemos podido ver jóvenes que no están mucho tiempo en un trabajo. ¿Por qué? Porque apenas tienen un conflicto con el jefe, con un grupo que trabaja ahí, inmediatamente huyen. ¿Por qué? Porque han sido sobreprotegidos por sus padres. Y eso que ha hecho mutilar su capacidad para afrontar conflictos y para asumir responsabilidades. En segundo lugar, cuando una persona está basando su vida y sus decisiones en su propio amor y no en el amor de Dios, le cuesta trabajo perdonar. En Mateo 18:21, siguiendo con el ejemplo de nuestro querido hermano Pedro, podemos ver nosotros que dice la palabra así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Vemos cómo esta pregunta sencillamente no era una pregunta de carácter cultural, no era sencillamente una curiosidad, sino porque también reflejaba y manifestaba que en el corazón de Pedro había una dificultad para perdonar a los demás. Y es por eso que le dice al Señor, ¿hasta cuándo los voy a perdonar? ¿Hay un límite? ¿Tengo que aguantar? ¿Hasta dónde? Y el Señor le dice hasta 70 veces 7. O sea, diciéndole es indefinido, siempre tienes que perdonarlo. Y vemos nosotros cómo cuando una persona está basando su vida en su propio amor, no se enfoca en lo que viene a ser la condición y la necesidad de la persona que ha sido el agresor. Muy pocas veces sucede eso, sino se enfoca más en su dolor. Y vive enfocándose en su dolor, lo cual hace de que ese sentimiento de dolor que ocurrió en un momento, al momento de seguirlo recordando, se va a generar, ese sentimiento se vuelve un resentimiento. Y si ese resentimiento no es arreglado correctamente con el perdón, se va a convertir en una raíz de amargura que va a transformar completamente la conducta de esta persona, haciendo de él o de ella una persona negativa. Pero no solamente termina eso ahí, sino que la falta de perdón no va a dañar a la persona que tú no quieres perdonar. Va a generar daños serios, no solo en tu salud emocional, sino también en tu salud física, como ha sido comprobado por la ciencia a través de lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas, enfermedades a los huesos, enfermedades a través de las articulaciones. Y las personas, cuando han experimentado el amor de Dios, ya no se han enfocado tanto en su dolor, sino en entender que aquella persona que le agredió no conocía a Dios y no conocía su amor. Y le desataban el perdón. Los perdonaban y en ese momento hubo liberación y sanidad. En tercer lugar, una persona que basa su vida en el amor propio, en el amor humano, no en el amor de Dios, es una persona que no va a cumplir con los compromisos que ha asumido. Y seguimos con Pedro como ejemplo. En Mateo 26:35 nosotros podemos ver que dice la palabra de Dios así. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Yo estoy seguro que Pedro, cuando le dijo esta confesión, esta promesa al Señor, estaba totalmente seguro en sus propias fuerzas de que lo iba a cumplir. Yo estoy seguro de que Pedro no estaba mintiendo, de que en ese momento estaba siendo sincero, de que se estaba comprometiendo con el Señor Jesús de verdad. Él creía que en el momento que el Señor iba a ser arrestado, él iba a enfrentarlos, inclusive él estaba dispuesto a dar su vida. Pero ¿qué pasó cuando las circunstancias se dieron? Y empezó a ver los soldados de los fariseos, y empezó a ver a los soldados romanos, y empezó a pasar por su mente el hecho de que él también iba a padecer lo mismo que el Señor. El temor, el miedo, empezó a invadir su corazón y su mente, y lo llevó a hacer todo lo contrario, lejos de seguir respaldando a su Señor, al Señor Jesucristo, de no negarlo y de entregar su vida por Él. Él lo negó, como el Señor le dijo, hoy me negarás antes de que cante el gallo 3 veces, y lo negó 3 veces. ¿Por qué? Si parecía tan sincero, ¿acaso fue mentira de lo que hizo Pedro? No, Pedro fue sincero en ese momento. Pero cuando nosotros basamos nuestros compromisos en base a nuestro propio amor, es muy fácil que se puedan disipar, es muy fácil que no los podamos cumplir. Por eso podemos ver nosotros, a través de la vida sentimental de las personas, incluso del matrimonio, cómo se profesan amor eterno en el altar. Y yo estoy seguro que en ese momento están muy enamorados. Yo no creo que alguien de los novios esté pensando, salvo que sea muy sinvergüenza, está en sacarle la vuelta a su cónyuge en ese momento. Están pensando en tener una vida larga, placentera y de mucha felicidad y amor. Pero resulta que va pasando el tiempo y que van pasando los años. Y uno de ellos, vamos a llamar el hombre,
Evidentemente ya su esposa ya no tiene la misma figura que el día que se casó. Y resulta que empieza a ver a sus compañeras de trabajo o a su secretaria, que es mucho más joven, que tiene otra figura, y resulta que en ese momento decide que el amor se murió. Siente, mejor dicho, que el amor se murió. Y va donde su esposa y le dice, mi amor, quiero decirte que el amor entre nosotros se murió. Ahora ha nacido mi amor por mi secretaria. Y eso es completamente mentira, porque el amor no es una emoción. El amor es una decisión. Cuando uno decide amar, ama hasta el final de los días. Pero esto ocurre ¿por qué? Porque cuando una persona basa su vida en el amor humano, entonces ese amor humano se disipa con mucha facilidad, es muy volátil, es muy inestable, está sujeto a muchas condiciones y muchas de ellas van a estar ligadas al egoísmo. Y en cuarto y último lugar, cuando una persona basa su vida en su propio amor, pelea en sus propias fuerzas. En Juan 18:10 vemos de nuevo el ejemplo de Pedro, en donde dice así: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Resulta de que cuando el Señor Jesús es tomado, Pedro sí tuvo una reacción. Sí la tuvo, pero una mala reacción. Él reaccionó violentamente contra uno de los siervos de los sacerdotes cuyo nombre era Malco y le cortó la oreja. Vemos nosotros que cuando una persona basa su vida en su propio amor y no en el amor de Dios, va a empezar a buscar resolver sus problemas y conflictos a su manera. Primero a las buenas, pero si esto no funciona, a las malas. ¿Por qué? Podemos ver de nuevo cómo se da esto en las relaciones sentimentales, en las relaciones maritales y matrimoniales. Cuando las parejas empiezan a querer resolver los conflictos que se dan y en determinado momento una de ellas dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero continuar contigo. Se manifiesta ese falso amor, ese amor que genera posesión, que piensa de que el cónyuge o que la pareja viene a ser propiedad de ellos. Y se termina, si no se arregla las buenas, así como Pedro, se arregla las malas sacándole la espada y cortándole la oreja. En este caso no podemos ver nosotros cómo no se corta solo la oreja, sino se ha cortado la vida de muchas personas, especialmente mujeres, a través del feminicidio. Porque se tiene un concepto totalmente distorsionado del verdadero amor. Porque se basan las decisiones de la vida en el amor personal y egoísta. ¿Sabes? Te amo tanto que no te voy a compartir con nadie. Es una de las expresiones que tiene. O eres mía o no eres de nadie. Porque se genera una actitud de posesión, de propiedad, de control, de dominio, como si el cónyuge no fuera una persona, un ser humano que tiene decisión, sino que es parte del mobiliario, parte de las propiedades de esta pareja, y es por eso que se siente en ese momento con el derecho a tomar la vida de su cónyuge, porque sencillamente está basando su vida en su amor propio y no en el amor de Dios. Cuando nosotros basamos nuestra vida en el amor de Dios, podemos ver entonces el ejemplo de Juan. Juan era una persona que permanentemente estaba confesando que era el discípulo amado. Nos dimos cuenta, como hemos visto hace un rato, de que no es que lo llamaban el discípulo amado los otros, él mismo se llamaba, y no es una actitud de arrogancia, sino al contrario, es una actitud muy sabia, porque él estaba demostrando que con su propio amor no podía hacer las cosas, y al final le saldrían todas mal. Como hemos visto algunos de los ejemplos a través de la vida de Pedro, pero vemos a través de la vida de Juan, cómo él no estaba esforzándose por amar a Dios en su propia naturaleza, sino de recibir el amor de Dios, y a partir de recibir el amor de Dios, él lo correspondía. Y es por eso que podemos ver esa figura de Juan recostado en el pecho del Señor Jesús, escuchando el latido de su corazón, disfrutando del amor de Dios. Podemos ver también que él sí pudo cumplir lo que Pedro no pudo cumplir. Pedro ofreció a gran voz en cuello de que él iba a estar con el Señor para siempre, que él nunca lo dejaría, y a la hora de la hora, Pedro fue uno de los grandes ausentes cuando el Señor Jesús estaba clavado en la cruz. Pero por el contrario, mientras Pedro estaba ausente, víctima de sus temores, porque había basado sus decisiones en su propio amor, Juan, que había descansado en el amor de Dios, él sí cumplió sin hacer tanto alarde. Él sí estaba al lado de Jesús en la cruz junto con su madre María. Y no solamente estaba ahí, sino también fue un instrumento de consuelo para nuestro Señor, porque en esos momentos tan difíciles el Señor pudo decirle, Juan, te encargo a mi madre para que la cuides. Y él asumió ese compromiso con mucho amor y con mucha valentía. Vemos nosotros pues a través de estas dos historias cuán importante es en nuestras vidas
basar nuestras decisiones en el amor de Dios y no en nuestro amor. Porque cada vez que nosotros basamos nuestra vida en nuestro amor, definitivamente vamos a terminar mal. Es por eso que vemos cómo se van incrementando los divorcios, cómo se incrementan los abortos, cómo cada día se toma con más superficialidad las relaciones sentimentales, cómo los jóvenes están perdiendo el interés acerca de lo que viene a ser la unión matrimonial, porque piensan de que sencillamente yo puedo estar con una persona y si no me gusta, sencillamente cambio de pareja y convivo con otra persona. Y comenzamos a generar una cultura del facilismo, del egoísmo, del egocentrismo, en donde solamente prima lo que a mí me interesa y lo que a mí me conviene y no me importa lo que los demás necesiten. Ese es exactamente lo contrario al amor. Ese amor humano no es sino el egoísmo. El egoísmo viene a ser la oposición al amor. Muchas veces hemos dicho que lo opuesto al amor es el odio, pero lo opuesto al amor es el egoísmo. Porque el amor es dar. El egoísmo es quitar todo para mí. Y vemos que los grandes problemas de la humanidad se resumen en esto. La humanidad no conoce a Dios. Por lo tanto, tampoco conoce de su amor. Le han hablado de un Dios religioso que es castigador y vengativo. Y es por eso que la humanidad no se acerca a ese Dios. Porque sabe que solamente va a recibir castigo por causa de sus pecados. Es cierto, los pecados tienen consecuencias, pero Dios no es un Dios castigador y punitivo y vengativo. Por el contrario, cuando vemos nosotros a través de la Escritura en qué consiste el amor de Dios, nos damos cuenta que Dios nos amó primero. Cuando dice nos amó primero, ¿querrá decir la palabra que nos amó cuando solamente nos portamos bien? No, Dios nos ama en todo momento. Cuando nos portamos bien y cuando nos portamos mal, Él no nos deja de amar. Pero entonces, ¿Dios ama también mi pecado? No. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Te lo voy a explicar de una manera muy más simple. Es como la madre cuyo hijo viene a sentarse a la mesa a comer y se encuentra con las manos sucias. ¿Acaso tú vas a dejar de querer a tu hijo porque está sucio? No. Tú vas a seguir amando a tu hijo, pero vas a aborrecer la suciedad de sus manos. ¿Sabes por qué? Porque esa suciedad le va a hacer daño. Cuando Dios nos ve a nosotros en pecado, Él nos sigue amando, pero aborrece esa suciedad espiritual que se llama pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos va a hacer daño. ¿Cuál es el daño que nos hace el pecado? La paga del pecado es la muerte, dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. No solamente habla de la muerte física, habla de una muerte eterna en el infierno, y eso es lo que a Dios le duele. Pero el pecado se manifiesta como algo muy atractivo, así como un niño pequeño que puede ver un enchufe en la casa y le parece que es algo muy, muy simpático y atractivo y mete sus dedos y termina muriéndose electrocutado. Y no entiende por qué el papá le pone parche a esos enchufes, porque están tan divertidos. Así muchas veces actuamos nosotros como esos bebés. Cuando el Señor nos cierra la puerta o nos está aconsejando que no hagamos cosas que nos van a hacer daño, creemos que Dios es aburrido. Y en el fondo lo que Dios está haciendo es decir, yo te amo con amor eterno y te he prolongado mi misericordia. Y nos amó de tal manera nos ha amado Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, porque Él sabía que para nosotros era imposible cumplir la ley, para que Él, naciendo de la Virgen María, haciéndose hombre, pudiera cumplir la ley a la perfección. Y no solo eso, sino Él, como nunca pecó, Él podía cargar el pecado de todos nosotros, tanto pasados, presentes y futuros, de tal forma que hoy nosotros podamos entender y conocer ese amor de Dios en Cristo Jesús y recibir ese regalo de Dios, esa gracia de Dios, quien es Jesús, por medio de la fe. ¿Qué significa eso? Que nuestros pecados están vigentes en la medida que no hagamos efectivo el sacrificio de Jesús para nuestras vidas. Esto no tiene que ver con cambiar la religión, sino con cambiar de vida y de destino. Hoy tienes esta oportunidad de recibir ese amor de Dios en Cristo Jesús a través de esta oración que vamos a hacer en este momento. Te invito a que la hagas con todo tu corazón y con toda tu atención puesta en Jesús. Vamos a orar. Y repite en voz alta y di así: Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Muchas veces te eché a ti la culpa, pero reconozco que yo soy el culpable. Por eso te pido perdón y te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por amarme, Señor, de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí. Hoy soy salvo y justificado por el sacrificio perfecto de mi Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.
Si has hecho esta oración por primera vez, quiero felicitarte por la decisión que has tomado. No has cambiado de religión, sino has cambiado de vida. Y te invito para que puedas comunicarte con nosotros para poder orar por ti o poderte explicar mejor, en términos más amplios, en qué consiste esta decisión tan importante que tú has tomado. En la pantalla van a aparecer las diferentes direcciones que tiene el Ministerio Internacional Pan de Vida para que podamos atenderte con mucho amor tus preguntas y podamos orar por ti. Que Dios te bendiga. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime.
Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó.